Buenos días, hermanos. Buenos días a la casa de Dios, aquí en la iglesia de Bethesda. Buenos días allá en casita también, todos los que nos miran por las diferentes plataformas que se conectan en estos momentos al internet. Buenos días. El Señor está en cada uno de nosotros y está también su Espíritu en este lugar. Amén. Hoy, hermanos, vamos a tener un tema importante, un tema que nos hará no solamente meditar, sino también darnos cuenta qué es lo que en un momento dado está haciendo el enemigo para confundirnos. El tema de hoy se llama el gran afán de Satanás por destruir su creación. Nosotros sabemos que Dios hizo todo perfecto, ¿no es así? Veamos nosotros este principio. Porque miren ustedes que muchas veces he escuchado que hay personas que piensan que Dios creó a Satanás. Y ellos dicen, bueno, Dios creó a Satanás, si no quería eso, entonces ¿para qué lo creó? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto. ¿Les parece bien? Vamos a abrir nuestras Biblias, Ezequiel 28:14. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, y dice de la forma así: tú querubín, ungido, protector, yo te puse así en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Sí? ¿Hasta que qué? Hasta el día, ¿sí? Y se halló maldad en ti. Vemos nosotros que la creación de este querubín fue perfecto. Dice que anduvo entre las piedras de fuego, ¿sí? Y cuando leemos esto en la palabra de Dios, vemos que su cercanía con Dios era muy unida, ¿sí? Porque solamente los querubinos son los que están rodeando a nuestro Dios, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este querubín? Dice el texto que nosotros leímos hace rato de Isaías 14, vimos que este querubín se ensalzó a consecuencia de su hermosura, a consecuencia de ese poder que Dios le había dado, porque él comandaba a todos los ángeles, a toda la hueste angelical. Y entonces Satanás, ese querubín ungido, dice la palabra de Dios, y perfecto, ahora tiene en su mente que él no necesita a Dios, que él con su poder puede ser ¿qué? Dios. Y es allí donde comienza
este enemigo número uno de Dios. Y vamos a ver a lo largo de este tema que el enemigo número uno de Dios se ha propuesto destruir la creación perfecta de Dios. Entonces, miren ustedes, vamos a abrir Apocalipsis 12:7. Son varias citas, ahora voy a pedirles que vayamos un poco rapidito. Dice allí, miren este principio, dice allí que hubo después de este querubín que se ensalzó, hubo una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Sí? Vemos aquí que Miguel, que es nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, luchaban con los ángeles juntamente con este querubín que se ensalzó y que aquí en este texto lo llaman el dragón. ¿Cómo lo llaman? El dragón, y dice que también este dragón tenía sus ángeles. Él había hecho una grande campaña en contra de Dios, diciendo que Dios era injusto y que la ley no se podía guardar. En ese momento vemos, ahora los voy a trasladar a ese mismo capítulo 12, pero ahora al versículo 4. Y miren ustedes qué es lo que nos dice 12:4. Dice allí que este dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó juntamente con él a la tierra. El dragón se paró delante de una mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Sí? Vemos aquí que este querubín que antes fue perfecto, ahora hace una grande batalla, hace una campaña por derrocar a Dios, y en esa campaña es que él tiene un poco de éxito, porque engaña allí a la tercera parte de los ángeles. ¿Saben ustedes qué es la tercera parte, hermanos? ¿Quién me puede decir qué es la tercera parte? ¿Es un pedacito? ¿Es algo? ¿Es poco? Es mucho. ¿Conocen ustedes un símbolo que usan para mencionarlo para la paz? Una como Y. ¿Sí? Dentro de un círculo. Amor y paz. ¿Sí? Bueno, ese círculo con el que está representado esa Y en el centro, ¿sí? Eso es precisamente que ese círculo está dividido en tres partes. O sea, un total en tres partes. Entonces, una tercera parte viene siendo un pedazo de eso. Imagínense ustedes, casi la mitad. Eso fue lo que Satanás se llevó del cielo. La mayoría, casi la mitad. ¿Sí? Pero ahora Dios tiene un propósito y crea nuestra tierra. Allí en Génesis 1 vemos que Él tiene el relato de la creación
y todo lo hizo perfecto. ¿No es así? Vemos allí que también Él, en Génesis 2, versículos 2 y 3, fíjense lo que Dios hace. Dice allí, Génesis capítulo 2, 2 y 3, dice, y acabó. Aquí está el relato de la creación en su generalidad. Y fueron acabados en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que él había hecho. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Vemos aquí que después de que Dios terminó la obra de la creación, tuvo el descanso. ¿Descansó el hombre? Pregunto yo. ¿Quién descansó? Porque Dios trabajó, ¿no es así? No el hombre. Entonces, vemos aquí este principio fundamental. Porque ahora viene el enemigo y ahora infecta a la humanidad en que pueden adorar a Dios cualquier otro día, pero menos el sábado. Cualquier otro, pero menos el sábado. Vean ustedes cómo el enemigo se concentra en lo contrario que Dios hace para el mundo. Dios dice aquí en el texto que leímos que Dios no solamente bendijo, sino que lo apartó, lo santificó como un día especial, como un monumento de la creación, que hubiera una identificación entre Dios y su pueblo. Así comienzan las cosas. Pero ahora viene Satanás y va a hacerle la contraria. ¿Sí? En Éxodo 21, cuando está Dios hablándole a su pueblo, Él se presenta al pueblo de Dios y le dice: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo le dijo? Yo soy tu Dios. En Éxodo 3:14 se presenta ante Moisés y le dice: yo soy el que soy. ¿Cómo le dijo? Yo soy el que soy. Amén. Y miren que cuando cuando Juan el apóstol en la isla de Patmos escribía el Apocalipsis, allí en una visión se le presenta Dios. ¿Y cómo se le presenta a Juan? Le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. Esto es Apocalipsis 22:13. Amén. Y al mismo Juan también se le presenta como el Verbo. En Juan 1, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que
en esa presentación que el Señor hace desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, ahora viene el enemigo número 1 y ahora quiere derrocar eso. Y ahora le infecta al hombre, a la creación perfecta de Dios, que él puede ser su propio Dios. ¿Dónde está eso? Génesis 3:5, por favor. Génesis 3:5 dice allí: miren ustedes cómo le dice la serpiente a la mujer: mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vean ustedes que Satanás lo que quiere es deshonrar a Dios. Y su propósito de Satanás es infectar al mundo creyendo que pueden ser su propio Dios. ¿Sí? Seguimos adelante. Le dijo Dios allí precisamente que el día que de él comieres, iba el hombre ¿a qué? Iba a morir, hermanos. Pero ahora viene Satanás, ¿y qué le dice a la mujer? No moriréis. Génesis 3:4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la controversia? Dios dijo: vas a morir el día que desobedezcas y comas del árbol. Pero ahora viene él y le dice: no morirás. Dios en la creación formó. ¿De qué está hecho el hombre? ¿De qué está hecho el hombre? De polvo. De polvo. ¿Sí? Y del Espíritu de Dios, del soplo de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7 en relación cuando uno va al descanso? ¿Qué dice allí? En polvo te convertirás, polvo eres, polvo te convertirás. Dice allí: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, ¿a dónde va? A Dios que lo dio. Pero ahora viene Satanás y le lleva la contra. ¿Y saben ustedes cuál es la contra? Que ha infectado a todo el mundo, creyendo que tú cuando mueres, no mueres, sino que tu espíritu sale y anda vagando y tiene conciencia y pensamiento. Y que ese espíritu que anda vagando, ¿sí? Si eres bueno, vas al cielo, y si fuiste malo, vas al infierno. ¿Sí? Pero andas vagando. ¿Qué pasó ahí en esa historia del primer rey de las 12 tribus de Israel? ¿Qué pasó allí con el rey Saúl? Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 28, 11 al 14. Dice allí, miren ustedes, hablando de la sacerdotisa. La mujer entonces le dijo a Saúl: ¿a quién te haré venir? Y él le respondió: hazme venir al profeta Samuel. Y viendo la mujer a Samuel,
clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, miren ustedes lo que vio la mujer, he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. ¿Qué es lo que le trajo? Le trajo la imagen, le trajo a Samuel. No, la misma Biblia dice que un manto le cubría a un anciano que viene cubierto. Entonces, pero Samuel dice, miren lo que dice aquí, entonces entendió Saúl que era Samuel. Allí dice, ¿sí? Satanás en su engaño nos ha llevado a creer que nosotros podemos traer a los muertos del más allá, que podemos hablar con ellos, incluso que podemos recibir nuestros propios consejos de los muertos. Cuando Dios nos está diciendo que no consultemos a los adivinos y encantadores. Deuteronomio 18, versículo 10 y 11, dice allí, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agonero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12 dice, porque es abominación a Jehová. Mas sin embargo, Satanás no le importa lo que Dios dice, sino Satanás lo que quiere hacer es llevar la contra y sobre todo destruir al pueblo, arrastrar a más súbditos delante de él. Así como que engañó a esa tercera parte, casi la mitad de los ángeles allá en el cielo, quiere hacer lo mismo con el pueblo de Dios aquí en la tierra. Miren ustedes, allí en Génesis 5, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice allí que Dios hizo al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron ellos creados. ¿Sí? Dice que fuimos creados a imagen de Dios. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, dice allí, se les da la orden de fructificar y henchir toda la tierra. ¿Sí? Porque Él hizo hombre y mujer con sexualidades diferentes para que pudieran procrear. Pero ahora, ¿qué viene a hacer el enemigo? Lo contrario. ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a infectar al mundo? Que un hombre y otro hombre pueden unirse en matrimonio. Que una mujer y una mujer pueden casarse. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo está actuando? Allí en Levítico 18:22, el Señor rechaza tajantemente la homosexualidad. 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, porque esto es abominación. ¿Sí? En primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10,
allí tenemos nosotros también la forma en cómo debe uno vestir, que debe de ser apropiada, ¿sí? Y no debe de ser deshonesta. Todo debe estar dentro de lo honesto para que podamos nosotros estar delante de Dios. ¿Sí o no? Allí en Santiago 2, capítulo 2 y versículo 1 y 4 también nos lo dice, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros no nos entreguemos a las cosas exteriores, para que alejemos nosotros el lujo y las cosas que son vanidad, ¿sí? Dios no ama el exterior, sino lo interior. Pero ahora viene Satanás y hace lo contrario. Y ahora infecta al mundo con que pueden vestirse deshonestamente. La mujer cada vez, en vez de vestirse, se está desvistiendo. Vemos en la calle mucha deshonestidad y eso no es grato a los ojos de Dios. ¿Y qué hay de los hombres? Poniéndose aretes, dejándose crecer el pelo y pintárselo. Ya hay mucho desorden en el mundo. Satanás está teniendo cada vez más éxito en atraer súbditos que le adoren. Pero el mundo no lo cree así. El mundo no lo cree así. ¿Sí? Dios hizo al hombre perfecto. Y allí, miren ustedes que cuando Adán y Eva tuvieron sus primeros dos hijos, que están ahí en el capítulo 4 de Génesis, hablando de Caín y Abel, allí se miran dos tipos de personas, dos tipos de grupos. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los que obedecen a Dios y los que obedecen su forma propia de pensar. ¿Sí? Allí en Génesis 4:4 está la ofrenda que Abel le ofrece a Dios conforme a lo establecido, conforme a lo que Dios había ordenado que se hiciera, ¿verdad? Y agradó a Dios esa ofrenda. Pero ahora viene la ofrenda ahí en el verso 3 de 4:3, vemos la ofrenda de Caín. Y él trae una ofrenda de todos los frutos que él había sembrado. Vemos que esta ofrenda no le agradó a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí
hermanos, no es lo que a nosotros nos guste, es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? ¿Qué dice en la ley de Dios? No matarás. Pero ahora viene Satanás y infecta a Caín para matar a su hermano. ¿Qué dice la ley ahí en Levítico 18:20? Y no cometerás adulterio, que también está en la ley de Dios. ¿Sí? No cometerás adulterio. Pero ahora, en Génesis 4:19, ahí vemos que esta generación de Caín, ¿sí?, que fue maldecida por 4 generaciones, allí tenemos nosotros el primer matrimonio con 2 mujeres, ¿sí? El adulterio o la bigamia, como quieran llamarle, ¿sí? Dice aquí, y tomó para sí Lamec 2 esposas. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. O sea, que hay 2 grupos, los que obedecen a Dios y los que obedecen a Satanás. Dios nunca ordenó que nosotros, los hombres, tuviéramos 2 mujeres. Pues si no, Dios mismo hubiera creado en vez de una, 2 o 3 para Adán. ¿No pudo hacerlo? Mas sin embargo, el enemigo siempre ha tratado de infectarnos con lo contrario, para deshonrar el nombre de Dios. Ahora, ahí en el Génesis capítulo, los voy a llevar a Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que a Dios le desagradó? Él había creado a hombre y mujer para perfectos, para que poblaran el cielo, esa tercera parte que fue descubierta, fuera repoblada, pero con gente santa. Pero ahora Dios se da cuenta que Satanás infecta a la humanidad poniéndole hijas de los hombres, hijas que no creen, hijas que no obedecen a Dios, hijas deshonestas. Y eso le llamó la atención a los hijos de Dios. Y ahora ellos son arrastrados por las pasiones, por el pensamiento humano. Y olvidan a Dios, lo que Él les había enseñado, lo que Él quería para su pueblo. Pregunto yo, ¿se ve esto también en el pueblo de Dios hoy? En vez de buscar hijos e hijas dentro del mismo pueblo de Dios para unirse en matrimonio, hijos que tengan temor de Dios, hombre y mujer. ¿Por qué las hijas de Dios
salen allá al mundo a buscar hijos de los hombres. Y luego al rato vienen y se quejan que su esposo toma siempre, que le pega, que tiene otras mujeres. Sigamos adelante. El Señor Dios nos enseña que Él es un Dios creador de todo y que en Él, solamente en Él debemos confiar. Éxodo 24. Éxodo 24 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Levítico 26:1. Levítico 26:1 nos dice allí: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imagen de piedra para inclinaros sobre a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 5:8. Deuteronomio 5:8 nos dice, miren ustedes, dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Dios quiere que solo a Él se le ame. Pero ahora viene Satanás a hacerle la contra. ¿Y qué hace para llevarle la contra en este aspecto? ¿Qué hace, hermana? ¿Con qué nos infecta? Que podemos nosotros poderle adorar por medio de una estatuita de hierro o de yeso, o por medio de una estampita o de un cuadro. ¿Se da usted cuenta? ¿Cómo Satanás ha infectado al mundo con estas cosas? Va uno de paseo, no sé, a un mercado, Tonalá, y viendo cosas, y de repente se posan los ojos, porque Satanás allí está. Lo conoce también a usted y a mí, que va y ve: ay, mira qué bonita estatuita de la Virgen de Guadalupe, mira, esa se vería bien en mi repisa. Ah, yo quiero esa. Qué triste es que el pueblo de Dios hoy, en vez de adorarle, se vaya con esas cosas y olvide a Dios. Así como esos ángeles, esa tercera parte fue arrastrada juntamente con Él, hoy también está haciendo lo mismo en esta tierra. Pero el mundo no sabe, el mundo no se da cuenta de las artucias, del engaño de Satanás. Para eso es este tema. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Quieren que siga adelante? Porque ahora viene la parte que nos interesa de la parte final de estos tiempos. En Apocalipsis 14:9, miren ustedes lo que hay allí. Apocalipsis 14:9. Hay una advertencia allí para estos tiempos. Hay una advertencia de Dios para este tiempo. Y dice allí: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué dice el verso 10? Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz.
Pero Dios no solamente hace esta advertencia al mundo con el tercer ángel que está hablando aquí, sino allí en Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 18:4 dice allí: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Dios no quiere que tú, ni yo, ni tú que estás viéndome ahí en casita, seas partícipe de lo que le va a acontecer a ese enemigo de Dios al final de los tiempos. Él te está haciendo un llamado y te dice: salid, salid de ella, pueblo mío. En Apocalipsis capítulo 13, tenemos allí la descripción de dos bestias. La primera, allí se encuentra registrada allí del verso 2 hasta el verso 7, se encuentra el registro de la primera bestia. A esta primera bestia se le da el poder de perseguir a los santos. Vamos a describir quién es esta bestia. Usted y usted que me está viendo en casita, me va a ayudar a describir quién es esta bestia. Dice aquí que esta bestia se le fue, dice ahí en el verso vamos a leerlo todo. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Una bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra. Y le adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Vean ustedes que esta primera bestia que sube del mar es terrible. ¿Sí? También está una descripción de la segunda bestia que ve Juan. Y está descrita del verso 11 al verso 17. Esta bestia, ¿sí?, prohíbe comprar y vender, a menos que tenga usted la marca de la bestia. La palabra bestia es una palabra fuerte, que esa palabra entre nosotros es una palabra, digamos, ofensiva. Pero en profecía, en la palabra de Dios, aquí en el Apocalipsis, la palabra bestia significa
un poder. Entonces, cuando aquí Juan describe en esta visión que ve dos bestias, significa que ve dos poderes, y vamos a identificar quiénes son. Estos dos poderes aparecen en el fin del tiempo para perseguir y obligar a los seres humanos a desobedecer a Dios. En Apocalipsis 1, en Apocalipsis 13 ya lo leímos, del 1 al 7, la descripción de la bestia que surge del mar. ¿Sí? Allí vemos algunas características. En el verso 4, ¿sí? Dice allí, nos enseña que es un poder religioso. ¿Sí? Gracias, hermano. Sí, un momento. ¿Sí? Muy bien, vamos. Ok. Muy bien. Seguimos adelante. Dice aquí, nos habla de un poder religioso que recibe la adoración de los seres humanos. Pongan atención, ¿eh? Es un poder que recibe adoración de todos los seres humanos. Ahora, este poder no solamente es religioso, sino también político. ¿Quién será? En el verso 7 dice que este poder religioso político tiene un alcance mundial. ¿Quién será? En el verso 3 dice allí que hubo un momento en la historia en que perdió su poder. Pero dice que esa herida fue sanada. Y ahora que ese poder es sanada su herida, impone admiración en todo el mundo y respeto. O sea, hermanos, allí en el verso 5 y al 7, no es solamente un poder religioso y político, sino que dice allí en el verso 7 que se le da poder para perseguir al pueblo de Dios. Dice allí en el verso 7 que se le dio este tiempo en el que dura, se le dan 42 meses. Y esto equivale en tiempo profético a 1260 años. Esto se cumplió. ¿Sí? Aquí, hermanos, en esto que acabamos nosotros de ver y de leer, aquí está hablando de un poder que forzará la conciencia de la gente para que lo adore como Él lo determina. No como Dios lo pide, sino como este poder lo determina. ¿Sí? Ahora, voy a hacer unas preguntas para que veamos quién es esta bestia. ¿Qué poder, además de ser religioso, ejerce o tiene una influencia política sobre el mundo?
¿Qué poder religioso ha perdido su fuerza política en algún momento de la historia, hermanos, y luego lo recuperó? ¿Quién fue? ¿Se acuerdan ustedes que en 1798, qué sucedió ahí? El general Berthier, por órdenes de Napoleón, apresó, tomó preso al Papa Pío VI y le quitó toda su autoridad y poder. Esa es la herida de muerte, es la herida de muerte que está aquí hablando. ¿Qué pasa después? Fue sanada. Esto ya estaba desde antes profetizado y se cumplió. Ahora por Benito Mussolini es que otra vez vuelve a tomar fuerza el poder, se le da el poder al Papa y otra vez la iglesia vuelve a surgir. ¿Sí? ¿Qué poder religioso es respetado y admirado por reyes, príncipes, presidentes y ministros de Estado? ¿Qué poder religioso? La Iglesia Católica. ¿Qué poder blasfemó contra Dios? Diciendo que es Dios en la tierra. Es la palabra de Dios. Dice que este poder religioso se le dio boca para blasfemar. ¿Y qué es blasfemia? Cuando Jesús estaba delante del gran sumo sacerdote y de todos los principados allí en su juicio, allí en Mateo 26:65, cuando él dijo, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Le dijeron blasfemo. Porque ellos decían, este hombre ha blasfemado, se ha hecho pasar por Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 13, que este poder ha blasfemado porque se hace pasar por Dios. Dice Daniel 7:25, que este poder, esta bestia, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Allí en Éxodo capítulo 20 tenemos la ley de Dios, los 10 mandamientos. En donde en el cuarto mandamiento tenemos la observancia del sábado. Y vemos que este poder lo ha cambiado. Quitó la observancia del sábado para observar sus fiestas. Para observar a sus fiestas y a los santos. Hermanos, hasta aquí cómo vamos. Allí en casita espero que se hayan dado cuenta de las astucias del enemigo. Seguimos adelante. ¿Qué poder religioso ha perseguido a cristianos en la historia, hermanos? ¿Qué poder religioso? ¿Qué poder religioso ha perseguido en la historia a todos los cristianos? La Iglesia Católica.
¿Quién impuso la Santa Inquisición? ¿Cuántos cristianos fueron muertos y aserrados y muertos? Por la fidelidad del Evangelio, ellos tuvieron que perder sus vidas. Hasta aquí, hermanos, creo que es fácil identificar a este poder religioso y político del cual nos está hablando aquí la Biblia en Apocalipsis 13, ¿o no? ¿Sí? ¿No hay duda? ¿Están seguros? Ok, porque ahora viene la descripción de la segunda bestia, que se encuentra ahí registrado desde el verso 11. Allí en el verso 11 dice que esta segunda bestia tiene dos cuernos, semejantes a los de un cordero. Pongan atención, este poder ahora dice que tiene dos cuernos que son semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. O sea, que este poder comienza como cordero, pero termina como dragón. La palabra cordero, hermanos, en la palabra de Dios, nos simboliza y nos lleva inmediatamente ¿a quién? A Jesús, ¿sí o no? ¿Quién fue el cordero inmolado? Cristo. Ok. Entonces, la palabra cordero, cuando aquí nos dice que tiene cuernos como cordero, nos dice que este poder fue cristiano al principio de su existencia. Un poder que fue cristiano, que empezó siendo cristiano. Pero algo sucedió, hermanos, que después lo hizo hablar como dragón. En el verso 12, de ahí del capítulo 13, porque estamos estudiando el capítulo 13, dice que este poder pone todo su poder al servicio de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? ¿Quién? La iglesia. La iglesia católica. Ya vimos, ¿no? Ok. Entonces, este poder, este segundo poder, pone todo su poder al servicio de la primera bestia. Y hace que toda la gente le adore a esta primera bestia. ¿Se dan cuenta? Debe de tener una gran influencia, un gran poder, para que este poder haga que todos adoren a la primera bestia. En el verso 13 dice que este poder deslumbra y que hace caer fuego del cielo. Dice además en el verso 14, dice que además de darle fuerza a la primera bestia, ahora exige que se le adore una imagen o una representación de ella. ¿Se van dando cuenta más o menos de qué poder estamos hablando en esta segunda bestia? ¿Qué país en el mundo tiene tanto poder? Dice aquí que este poder le da todo su poder a la primera bestia para que le adoren. Le da tanta fuerza a esta imagen, hermanos,
hasta el punto de decretar la muerte para todo el que no le adore. Eso es lo que ha estado haciendo el enemigo, trabajando arduamente para hacer que todo el mundo desobedezca a Dios. Eso es lo que está haciendo. En el verso 16, hermanos, dice allí que se ordena poner la marca de la primera bestia. Allí, hermano, hay algo enigmático, algo oculto, encubierto, porque allí en el verso 17 dice que está sobre todo el mundo en esa marca, en su mano o en su frente. De modo que nadie pueda comprar o vender. ¿Quién es este poder? Pregunto yo. Que tiene tanto poder que cuando Él decrete esta orden, esta ordenanza, la primera bestia va a ser ensalzada. A ver, voy a empezar con las preguntas. ¿Existe un país poderoso en el mundo que en los comienzos de su historia fuera nacida cristiana? ¿Quién? Estados Unidos. ¿Que era estudiosa de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Defensora de la libertad? ¿Sí o no? De acuerdo a la conciencia, o sea, hablaba como cordero. Existe un país poderoso, hermanos, que habiendo tenido ese origen, se fue convirtiendo en una nación secular, olvidando su origen cristiano y dando paso a toda clase de idolatrías y filosofías vanas. Existe un país que deslumbró al mundo con su avance y poder y tecnología, que su poderío militar fue enorme, fue grandioso, que un día, hermanos, hizo caer fuego del cielo, destruyendo naciones enteras. ¿Quién fue ese poder? ¿Quién es ese poder del cual está describiéndonos Apocalipsis 13? Ya lo dijeron. ¿Qué país es? Estados Unidos. Ahora que nosotros hemos identificado a las dos bestias que nos habla aquí Apocalipsis, la Iglesia Católica y Estados Unidos, ahora miren ustedes cómo en los últimos tiempos Satanás, ahora usando estos dos poderes, estas dos bestias que están profetizadas aquí, miren ustedes lo que va a pasar, ¿sí? Porque la segunda bestia, que es Estados Unidos, va a coger un día de la semana como símbolo de la primera bestia, ¿sí? Mencionado ahí en Apocalipsis 13, que este país exigirá a todo el mundo que se le adore a Dios en ese día, ¿sí? ¿Qué día es ese que el que están pidiendo que se guarde, que se adore? ¿No es así? Y estaba ya profetizado que esto iba a acontecer. Dice que esta segunda bestia, todo aquel que no tenga la marca de la primera bestia, no podrá comprar ni vender. Apocalipsis 13, 17. No podrá comprar ni vender. ¿Sí? En Apocalipsis
13:18 nos habla del número de la bestia. Y se encuentra ahí en ese versículo 3 veces repetido. 666. 666. Y dice allí que es número de hombre. Se ha hecho tanta especulación en el mundo sobre que si es un código de barras o tantas cosas. Pero aquí dice, hermanos, en el verso que es número de hombre. En la palabra de Dios encontramos nosotros el número 7. Y el número 7 en la palabra de Dios simboliza perfección. En 7 días fueron creados los cielos y la tierra, el hombre y todo lo que en la tierra hay. La vida, los mares, los montes, los cielos, los peces, las aves, los animales terrestres, los frutos. El número 7 es perfección. Pero el número 6, entonces, es imperfección. Y dice el verso que es número de hombre. El hombre es imperfecto. Y habla de su imperfección. ¿Sí? Todas estas cosas del número 6 tienen que ver con el hombre, con sus obras y con su destino. Cuando Dios terminó en el día sexto su obra, dice que el séptimo día lo bendijo y lo santificó. El número 7, hermanos, es un número referente a Dios. El hombre, ¿en qué día fue creado? ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6, en el sexto. ¿Sí? Ahora, este número 6 que se encuentra repetido aquí en el verso 18 del capítulo 13 de Apocalipsis, quiere decir, hermanos, que este número 6, que es número de hombre, que es un número imperfecto, desesperadamente intenta buscar la perfección. Este poder busca ser Dios, pero ¿qué? No lo es. Este poder exige que todo el mundo lo adoren, pero solo es un poder humano. El engaño de Satanás consiste, hermanos, en pretender que los hombres acepten lo humano como si fuera lo divino. En eso consiste el engaño de Satanás. ¿Están comprendiendo? Intenta este poder tranquilizar la conciencia de los hombres, haciéndoles creer que adoran a Dios y que lo sirven, cuando en realidad son súbditos del enemigo de Dios, disfrazado de un poder religioso. Este número 6 de hombre se encuentra registrado, hermanos, también en la sexta trompeta. Vamos a abrir Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. Pongan atención en este verso, hablando de la sexta trompeta. Y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ¿qué? Ver, ni oír, ni andar. ¿Cuántos elementos leyeron ustedes aquí en este texto? ¿Cuántos elementos? No. A ver, dice aquí, empieza diciendo a las imágenes de oro. 1, de plata, de bronce, de piedra, de madera. ¿Sí? ¿Cuántos son? Son 6. Y también no olvidemos a los demonios, a las imágenes. O sea, aquí, esta parte, nosotros, vean ustedes que la imperfección del número 6 nos lleva a creer, aquí dice que el hombre que es imperfecto quiere ser Dios, pero no lo es. ¿Sí? Y aquí empieza, dice, y a los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a quienes, a los demonios, y a las imágenes de oro, y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera. ¿Sí? Ahora, son 6 elementos. Pero 6 elementos que no pueden ¿qué? Ver. Ahí está un 6. 6 elementos que no pueden ¿qué? Oír. Ahí está el otro 6. 6 elementos que no pueden andar. 6. Y este número 666 también se encuentra en Daniel capítulo 5, versículo 23. Daniel capítulo 5, versículo 23, también nos hace la misma descripción de esto. Dice allí, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas habéis bebido vino en ellos. Además de esto, diste alabanza, vuelvan a contar, dioses de plata, dioses de oro, dioses de bronce, dioses de hierro, dioses de madera y dioses de piedra. 6 elementos que no pueden ver. Un 6. Que no pueden oír. Segundo 6. Y que no saben andar. Tercer 6. 6. Este principio de búsqueda por querer ser Dios, pero que no son, y que quieren ellos, intentan que se le adore, ¿sí? Pero no saben que son un poder humano. Pero ahora, como es un poder humano, tienen que hacer todo para que el pueblo de Dios lo adore. Y por eso tienen que hacer sus leyes, para que el pueblo de Dios ahora se vea acorralado. Y si no puedo comprar ni vender, ¿por qué? ¿Por qué dice que la marca de la bestia, hermanos, la marca de la bestia va o en sus frentes o en su mano?
cuando se habla de frente, ¿qué hay aquí? ¿Qué tiene usted aquí en la frente? Cerebro. Porque si usted no lo adora por pensamiento, no tiene la marca por su pensamiento, lo va a adorar por la marca en la mano. Y cuando se habla de mano en la palabra de Dios, estamos hablando del trabajo. Y si usted no va a adorar a esta primera bestia por pensamiento, la va a adorar por el trabajo. Porque ahora a usted se le va a exigir, ¿sí?, que guarde el domingo, porque si no va a tener repercusiones, no podrá comprar ni vender. Este enemigo número uno de Dios, que es Satanás, y que desde el principio de la creación, como lo hemos nosotros ahorita estudiado y analizado, desde antes de la creación de la tierra, este enemigo ha hecho de todo para destruir no solamente el gobierno de Dios, sino arrastrar a su pueblo de Dios, a su creación perfecta, a usted y a mí. Satanás se ha propuesto que usted le adore. Y si no es por convicción, lo va a hacer ahora porque está usted acorralado. Pero también, hermanos, está el sello de Dios. Y el sello de Dios da protección al pueblo. El sello de Dios, hermanos, no solamente da protección, sino da sanidad y da sanidad al alma. El sello de Dios tiene que ver también con algo espiritual y tiene que ver precisamente con el sábado, hermanos. Hoy en todo el mundo se deshonra a Dios en este día. Cuando el pueblo de Dios está aquí guardando y alabando su nombre. Y Satanás ha hecho de todo para deshonrar este día, infectándolos. El mundo cree que adoran a Dios en el día domingo, pero le deshonran. Así como hay una marca, hermanos, una marca que se le está poniendo al mundo, también hay un sello de Dios. Y ese sello, hermanos, es el sábado. Así como la marca de la bestia tiene que ver con el domingo, ¿sí? Esta ley dominical, hermanos, pronto va a tener efecto en todo el mundo. Y dice la palabra de Dios que quien va a poner aquí en orden todo va a ser Estados Unidos. Cuando Estados Unidos acepte la ley dominical, todo el mundo no quedará más que aceptar la ordenanza de la ley dominical, dándole honra y alabanza, todo el poder a la primera bestia, a la Iglesia Católica, para que con todo su poder ahora, el papado vaya y persiga a ese pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y que guarda el sábado, porque ellos son los que negarán ponerse la marca de la bestia. Y ahora con todo su poder
La primera bestia va a ir tras ese pueblo. Y miren ustedes, hermanos, que puede escucharse terrible, pero no lo es, hermanos. Porque cuando nosotros sentimos a Cristo en nuestro corazón, nos sentimos esperanzados, nos sentimos alegres, no nos sentimos abatidos. Nos sentimos realmente confortados de saber que hay un Dios que nos ha tomado para sí, que Él luchará por nosotros y que nos salvará de toda opresión. Dios no es un Dios que está gozándonos de ver al mundo sumido en el miedo y en la tristeza. No, hermanos. Por eso en Apocalipsis 18 le está diciendo al pueblo: salid de ella, pueblo mío. Porque Dios no quiere que recibas tú hoy la marca de la bestia. Hoy el Señor te está llamando a ti a que vengas. Aceptes el sello de Dios, para que seas protegido de las plagas que caerán en este mundo porque ha deshonrado a Dios. Pero no van a caer sobre el mundo, sobre el hombre, sobre su creación. Van a caer sobre ese enemigo que se ensalzó delante de Dios. Y va a caer contra aquellos ángeles que siguieron a ese enemigo. Y va a caer sobre aquellos hombres y mujeres que han sido engañados por él y que los ha arrastrado también en esta lucha, en este tiempo. Y que ellos, engañados, han aceptado la marca de la bestia. Que el Señor les bendiga.